Qué bien, qué bien. La práctica es vital. Es un toque, tiene dos grandes valores. Uno, que está muy bien tocado, y segundo, que es un toque que en muchas ocasiones se está perdido en Asturias. Ya no hay quien toque para bailar como tocó Julio. Es el toque tal cual del baile tradicional asturiano. El toque de la jota, ¿verdad? Sí, Se llama la jota, ¿no? mudanza, Es mudanza, la jota es mudanza. Y la ligera, el saltón. Ahora viene el saltón. Para ahí. Me contaba que grababa bien con la foto, tío. Pedro, que va a imagen. No dan ganas de bailar, ¿o? A ver, que salgan los otros bailes.
Ahí. Pero bueno, para un pueblo, ¿qué quieres? Es un toque muy guapo, muy guapo. Y es que no se ve ya. Si Hizo alguna variación también. tradicional, Es de la el- zona centro, Antonio Benet. Les mudances, el saltor y la muñeira. El hijo ha tocado un poco. Sí, sí, más o menos. Y lo clásico de la gaita en el centro de Asturias, ¿no? Sí. Por ese orden, además, ¿no, Julio? Sí, era el baile era Mudances. mudances, saltón, que era Siringuelo, saltón y la muñeira. La muñeira asturiana. Después de la misa, después de salir de misa. ¿O Exacto. Después tocar la misa, los intermedios y toda esa cosa que también se toca. ¿Qué intermedio toques por ahí? Unos cuantos. A ver, tócanos algún intermedio. No me digas unos cuantos. El gaitero, como decía Pepe Beriña, que para descanse tiene que estar desde primera de la mañana, haciendo la alborada, hasta la última hora de la noche, porque la última hora de la No noche... tocar la alborada. La alborada la de... Bastante. Pasearines, de No. Veiga... No, la diga no. La alborada cuando sales por ahí a tocar Diana. Anda, estás tú aquí, no te No, aquí no te había visto.